investigación. El curso que está organizado por el Colegio de Abogados, Infojust, Escuela de Capacitación Judicial de Río Negro, Universidad Capta y Colegio de Magistrados y Funcionarios. El módulo de hoy tiene a dos disertantes que son los doctores Pablo Melón y el doctor Federico Notrica. Vamos a comenzar con la segunda parte, que son las principales modificaciones en el derecho sucesorio. Les vamos a pedir, si son tan amables, de apagar el celular o poder ponerlo en silencio. Esta exposición va a finalizar a las 19:30 horas y va a haber un corte a las 5 de la tarde de alrededor de 15 minutos para que después regresen. El doctor Pablo Esteban Melón es abogado por la Universidad Nacional del Sur, es escribiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, integrante del proyecto de investigación UASIP hacia una regulación de las técnicas de procreación asistida desde la perspectiva sociojurídica, bioética y derechos humanos. También es asistente de la Cátedra de Derecho de las Sucesiones de la doctora María José Fernández por la Universidad de Palermo y es integrante del colectivo federal en Derecho de las Familias, coordinado por las doctoras Genomás de Cambucci y Herrera. En la segunda parte presentaremos entonces al doctor Notrica, que hará la primera parte de este módulo. Los dejo en compañía del doctor Melón. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Me voy a parar con el permiso de todos porque me corre como una electricidad por las piernas y me siento y me pongo más nervioso. En realidad, otro dato a la presentación es que soy renegrino, al igual que todos ustedes, así que para mí es un honor estar acá. O todos ustedes, o la mayoría de ustedes, tengo la camiseta de la provincia puesta, soy de Río Colorado, tengo 27 años, estudié en la Universidad Nacional del Sur, me recibí a los 26 y me fui para la Capital Federal a trabajar con este equipo tan formidable, incluso desde el momento en que el proyecto era anteproyecto, ¿qué más? ¿No? ¿Funciona? Bueno. Entonces, hoy me tocó un tema del cual no vamos a hacer un velorio, porque generalmente doy mucho, o sea, sepan disculpar mi impronta de grado, doy clases de grado a los alumnos y creo que no tienen la costumbre de tocar los temas de esa manera. Y sucesiones siempre es un tema ágil, porque es un proceso universal, complejo para el derecho civil, pero que genera, siempre lo dejamos para el último, siempre está en el último libro, siempre nos olvidamos de poner cosas. Entonces yo seleccioné cuáles son los principales cambios y con los temas que vamos a trabajar para que después me hagan las preguntas que quieran sobre lo que lo charlamos y alguna otra cosa sobre la cual tengo una inquietud. El derecho sucesorio, esperen que esto no lo entiendo bien. Fíjense estas palabras de Lorenzetti, le pongo acá. En el diario de la ley que salió, ni bien entró en vigencia el 1 de agosto del código, Lorenzetti, Hayton y Kemmelmacher dieron su opinión, ¿no? Miren lo que dice. Estamos en presencia de un producto académico, es decir, basado en nuestra doctrina y jurisprudencia, razón por la cual no causará asombro, ni se producirán vacíos, ni habrá momentos apocalípticos. La gran mayoría de las reglas son conocidas, han sido tratadas en congresos científicos, en libros y en los fallos. El gran cambio reside en la mudanza de los grandes paradigmas. ¿Y qué fue nuestra sucesión? Fíjense la caricatura a propósito que he traído. Dice el notario, un abogado, y a mi esposa le dejo 16,7 megabytes de espacio en un servidor web. La cara de la mujer, no sabe dónde está. Él abre el testamento, hológrafo y le dice esto. ¿Por qué empiezo con esto en sucesiones siempre? Me pasa y te doy por la espalda. Digo esto en sucesiones siempre, porque ¿dónde está la libertad testamentaria en el derecho argentino? ¿Dónde fue? Con Vélez teníamos las legítimas más altas establecidas en el derecho comparado. El 80% del patrimonio de una persona era legítima para los hijos. Ahora vamos a ver cómo el proyecto bajó esas modificaciones. Y yo pensaba, una persona que tiene 70 años, que tiene 3 hijos, que uno se fue a Europa y no lo ve, y que una hija no le habla, y que él quiere dejarle los bienes a otra persona. ¿Puede hacerlo? Ahora, dirán,
que sí puede despilfarrar todo el patrimonio y dejarlos sin nada. Los actos a título gratuito pueden afectar la legítima, que va a ser el tema central, el pilar del derecho sucesorio que vamos a tocar hoy. ¿Puede esa persona desheredar con el nuevo código? Todo el tema que vamos a tocar ahora. Esta persona, con su libertad en vida para ejercer lo que le es propio, ¿la puede ejercer plenamente y hacer valer el rige de la Constitución Nacional que establece como derecho la libertad testamentaria? Fíjense, una posición minoritaria, esto se discutió antes de incorporarlo, que es de Salomón, Marcelo Salomón, un profesor de Córdoba que ha hecho su tesis doctoral también en la legítima de la libertad testamentaria. Las cuotas de legítima hereditaria establecidas en el sistema de herencia forzosa impuestas por el proyecto de Código Civil, en ese momento era proyecto, son palmariamente confiscatorias, pues superan con creces el porcentaje del 33% establecido como margen tolerable de la absorción del capital disponible, en este caso el patrimonio de menores. En rigor de Horacio Molinario, para los que por ahí estuvieron en esa época, el primero que criticaba la legítima y decía que esto en realidad afectaba el derecho a testar. Vamos a ver cómo todo esto, a partir de ahora, se va. Fíjense. Orden público y autonomía de la voluntad. Esto se vio en todas las jornadas. Porque el orden público se dio terreno en el campo de familia, que vamos a tocar hoy, y se lo dejó a las partes, ¿sí? Le dejó la autonomía de la voluntad, este principio también reconocido incluso en los pactos internacionales. Y en cambio, en el derecho sucesorio, el orden público está presente aún, está más presente. Recién ahora el derecho francés tímidamente, con la última reforma, permite renunciar a la acción de reducción en vida causante. Recién ahora se puede hacer eso. Porque el derecho sucesorio es el derecho más conservador que existe. Entonces, la legítima se mantiene reduciendo su cuota y por ende aumentando la posibilidad de porción disponible en las proporciones que las vamos a ver luego. Entonces, yo creo que esto siempre es cómo se puede conciliar, no es orden público versus autonomía de la voluntad, cómo estos dos principios pueden equilibrarse, que están en tensión constante. No sé si notan, pero yo soy de la minoría, esa minoría, quiero convencer a alguno que odia a la legítima con toda su alma. Pienso que soy hijo único. Pero lo vamos a ver ahora, cómo esto ha cambiado poco a poco y cómo se permite tal vez un poco más de autonomía de la voluntad. Si no, fíjense esto. Un manual que escribimos, que lo dirige Marisa Herrera, Victoria Pellegrini, a mí me dieron a propósito el capítulo de la legítima. ¿Para qué? Para controlarme, para poner, porque yo me enojaba con lo que escribí en este libro, es para alumnos. Está hecho en la Universidad Nacional del Sur y en la UNA. Fíjense lo que pusimos en ese libro. ¿Se escucha? Es muy fuerte. ¿Cómo? ¿Y si hablo se escucha? Sí. ¿Así sí? No. Bueno, entonces existían tres posibilidades a la hora de hacer el nuevo código que todos tenemos en la mano. Dos extremas, es decir, dejarlo como estaba, porque era claramente afectado el derecho a testar con Vélez, o la otra extrema era ir al derecho de la libertad testamentaria, como hacen los países anglosajones. Nosotros hemos hecho ponencia, los países anglosajones dicen, bueno, y otros países, Quebec, en Canadá y demás, dicen, bueno, que la persona disponga libremente de sus bienes, pero si algún heredero forzoso está en estado de necesidad, hay asignaciones forzosas que puede pedir para sostener el único principio del derecho de familia y sucesiones que acaba de entrar en juego, el único que para mí sostiene la legítima, que es el principio de solidaridad. El principio de solidaridad nominal dice que se establezcan estas porciones legítimas. Por eso, y hago un paréntesis, hoy vamos a ver tres temas que traje para que nos toquemos y que para mí son medulares. Primero vamos a ver la indignidad y todas las cuestiones del nuevo código sobre la indignidad. Después vamos a ver el tema de la colación, la acción de colación que también ha dado que hablar, y después vamos a ver el sistema de legítimo y su protección. Todo eso, y vamos a intentar de que esto no sea un velorio de sucesiones. Y a veces a la gente, lamentablemente, no les gusta, pero nadie ha vuelto todavía de allá. Así que si alguien conoce de que vuelva, me lo dice porque me sirve de ejemplo para la clase.
Yo digo a los alumnos, aunque hagan penal, yo trabajo en una fiscalía criminal, imagínense ustedes. Y estoy acá porque siempre me ha gustado la sucesión. No tengo sucesión. Pero siempre que se muere alguien familiar, entonces esto lo tenemos que tener presente, por lo menos siendo abogados, de mínima. Entonces, esas dos posiciones extremas no fueron tomadas, porque había una moderada que implicó reducir las porciones para favorecer en algo más la autonomía de la voluntad del Estado. La Comisión Reformadora toma una posición intermedia y de equilibrio que satisface los reclamos jurídicos individuales, respetando la tradición jurídica argentina y procurando sostener el principio de solidaridad familiar. Claramente no iba a pasar por el Congreso establecer la libertad testamentaria en Argentina, porque tenemos todo un sistema de propio continente europeo que tiene legítimas. Entonces nuestro país va a ser el único, la mayoría rotunda de la doctrina está a favor del sistema legitimal, así que aquí es donde hemos llegado. Ahora vamos a ver el tema que está ligado con esto, que es cuándo se puede excluir a alguien de la herencia, y en especial estos dos puntos, el de la indignidad y estos otros dos. Separación de hechos sin voluntad de irse, porque ya el divorcio se vio, ¿no? Con la doctora Cosílio, amiga también de integrantes profesores federales. Cese de la convivencia resultante de una decisión judicial. Vamos a trabajar con esto. Entonces yo quiero dejar sentado, lo pienso, que yo estaba a favor de Brenes por la legítima, y menos, bueno, el actual tampoco. Pero respecto a esa posición minoritaria, pero sin embargo, en la reforma siento, le pongo la camiseta, le voy a la provincia de Río. Así que con eso estoy a favor y con algunas normas que se han debatido y que vamos a debatir ahora. Fíjense primero. Atención con los efectos especiales del pago del título de yo. A ver, ahí está. Vamos a ver ahora la indignidad. Entonces vamos a ver, ¿el indigno o la indigna? Soraya Montenegro, la de María del Barrio. ¿Quién mejor? La indigna. La novela, primero de chicos. Ahí está, ¿la indigna o la indigna? ¿Por qué el indigno puede ser un hombre o una mujer? ¿Sí? La identidad de género y demás. Y puede ser un heredero o un legatario, el indigno o la indigna. Entonces, ¿qué norma vamos a ver acá? Este es un personaje mío que se llama El Avaro, que por ahí uno lo ha leído. Se ampliaron los actos de disciplina. ¿Por qué se ampliaron? Porque se suprimió las causales de segregación. Lo cual, para todos, supongo, para la mayoría de los niños, merece una crítica. Una crítica en el sentido de que si vamos a mantenerla legítima, tenemos que darle la posibilidad al causante que diga todas las conductas que él considere que son consideradas derechos como gravemente ofensivas, las determine él en un testamento y sea él el que se herede a sus herederos forzosos. Pero ocurre que hoy, como se ampliaron, están solamente en indignidad. Entonces este es un cambio sustancial, quiero volver para atrás, el de la causal de indignidad. Vamos a ver por qué se amplía. ¿Qué significa? Hoy no puede el causante desheredar. Por ahí es algo obvio, lo digo así, ya les dije, soy un profesor de grado y es parte del show, ¿no? Bueno, causal de indigno. Soy indigno de suceder. Inciso A. A ver si lo pueden ver. Los autores, cómplices o partícipes del delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad, todos los bienes jurídicos tutelados para la persona en el Código Penal, ¿sí? Del causante o de sus descendientes, se agregó que ese conviviente, hermanos, los hermanos del causante. Esta causa de no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la de la pena. ¿Y qué pasa si el delito es tentado? Si no es doloso. Porque ahí dice delito doloso. Tenemos que a eso sumarle, después vuelvo a terminar, que todos estos incisos que vamos a trabajar, fíjense, en todos los supuestos enunciados basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho lesivo sin necesidad de condena penal. O sea, que vuelvo para atrás, los autores, cómplices o partícipes del delito doloso, después vamos a ver esto del doloso, contra la persona, basta que a mí me imputen haber sido partícipe del homicidio de mi madre para que me pidan la exclusión de ahora quién pueden pedir y demás. Entonces, ¿qué dice Aspiri, por ejemplo? Lo voy a citar mucho porque vi un manual de Hammurabi, muy chiquitito, está muy interesante. ¿Vieron de Hammurabi salieron libros de incidencia en el Código Civil Comercial? Son libros pequeños, tan interesantes para leerlos, esos son rápidos y se pueden leer. Y si adquieren nuestro manual, mejor, pero ese está en EUDEA, así que no. Bueno, él dice, bueno,
Si a mí en sentencia penal no me condenan como partícipe del delito de homicidio de mi madre, el juez civil igual me puede decretar la indemnidad. Cosa que yo no estoy de acuerdo con esa posición, que era dado en ese manual. Para mí estamos hablando de maestros, uno no se hace doctrinario, ¿no? Son maestros de derecho, siempre hay, pero bueno, los leemos y tratamos de confrontar. ¿Por qué esto? Y yo las caras de ustedes las estoy pasando bien. Porque yo les digo que para dar clases en este momento de derecho transitorio hay que ser o un erudito, o un cara dura, o un corajudo. Yo estoy en los terceros. Coraje como valor, decisión y la pasión en el acometer de la acción. Yo me siento un corajudo y todos nosotros lo vamos a hacer. Porque tenemos que tomar posición. No hay jurisprudencia, todavía no hay mucha, y tampoco hay tanta doctrina. Y comprar algunos manuales, te digo que a mi edad, medio carito, ¿no? O sea que tenemos que jugarnos las decisiones. ¿Por qué para mí, si a mí me absuelve el juez penal, no me puede decretar el juez civil la indemnidad? Por el 1777, que es un artículo del Código nuevo que me habla de la acción civil con relación a la acción penal y me dice: inexistencia del hecho de autoría, de delito o de responsabilidad penal. Si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil. Y por el principio de inocencia, miramos siempre de arriba para abajo, o sea que no va a mi entender, espero que si alguno después piensa distinto lo podemos charlar o debatirlo, no va a proceder la acción. Pero siempre y cuando sabemos que no necesita que recaiga sentencia en principio. Fíjense este otro: los que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria. Este usamos para criticar que no tenga aceleración, porque el tipo ya murió. ¿Quién decide quién lo ofendió gravemente a él, la memoria, a él, al causante? ¿Quién decide eso? Entonces, yo digo, como en Vélez, estas causales son de aplicación restrictiva. O sea que lo último que hacemos es contrariar la vocación sucesoria. Lo último que hacemos es sacar a alguien de ese derecho tan constitucional como es heredar acto. O sea que tendrá que ser interpretado por el juez de forma razonable y la jurisprudencia se hará camino a la nada. Los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge, conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano, o haya obrado el cumplimiento de un deber legal. Los que omiten la denuncia de la muerte dolosa, esto surge claramente, ¿no? Dentro de un mes de cumplida, excepto que antes de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esta causa de intimidad no alcanza a las personas incapaces ni con capacidad restringida, ni a los descendientes, ascendientes, cónyuges del mando de homicida o de su cosa. Fíjense que siempre las personas con capacidad restringida o con discapacidad han sido aceptadas en varias normas del código. Fíjense todo. Seguimos con los incisos. Como no hay aceleración, si alguien quiere controlar la relación sucesoria a otro, va a tener que aprenderse todo el artículo y ver cómo hace para sacarlo. Porque pretende los derechos del individuo. Se lo tiene que pedir. Entonces, los parientes del cónyuge, los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos o no lo hayan recogido en el establecimiento adecuado, si no podía haberse posible. Acá se juntan dos cosas que estaban con Vélez, que es la cuestión de abandonar a la persona, a realizar los alimentos en ese momento, con el tema de no cumplir con los alimentos. Bueno, acá la doctrina dice con alimentos debidos, y si había una sentencia de alimentos y no paga una cuota, en ese caso, ¿qué hacemos? Por ejemplo, es clara la intención del autor igual de buscar, pero bueno, ese es el rol, ¿no? Tratar de buscar dónde le encontramos algo para ver. Tendrá que haber jurisprudencia, decisiones judiciales que digan y que interpreten de manera restrictiva. Entonces, si cumplió todo el tiempo y no cumplió con una cuota, o hay un reajuste de cuota, bueno, determinará el juez si lo va a excluir o no. Del mismo modo que no lo haya recogido un establecimiento adecuado, la palabra adecuado también necesitará ser interpretada. El padre extramatrimonial que no ha reconocido voluntariamente al causante durante su menor edad. Esto, claro, voluntariamente. Si lo reconoció cuando era mayor de edad
pero porque desconocía que era el hijo, no se configura la causante, es voluntariamente. Y acá, ¿qué posición o qué valor tiene la posesión de Estado? De hijo. Hubo posesión de Estado del hijo y no lo reconoció. Porque el artículo, el código, discúlpenme eso, pero el artículo de memoria nunca he estudiado en mi vida, así que se lo voy a leer. 573 le explica el carácter del reconocimiento. Le dice que el reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en la sucesión a quien lo reconoce, quien lo formula, ni a los demás ascendientes de su rama, excepto que haya habido posesión de Estado del hijo. Acá surge claro. O sea que la posesión de Estado, que incluso tiene fuerza en el juicio filiatorio, le da la posibilidad de heredarlo, aunque, por ejemplo, aquí está el código. En este libro que dijimos, piensa de forma distinta. El padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental. No son tan graves las causas de privación de la responsabilidad parental que se supone que en ese caso va a estar metido aquí y va a ser, se puede pedir que se lo declare indigno y por lo tanto excluirlo de la sucesión. Lo que haya introducido por toda la voluntad del causante para que otro testamento deje de hacerlo, lo modifique, así como lo que falsifiquen, alteren o sustraigan o oculten o sustituyan el testamento. Y esto, que es el último inciso, dice lo que hayan incluido en las demás causales de ingratitud que permitan revocar las donaciones. Entonces me tengo que ir a los artículos de la donación, que son todas similares, hay una sola autónoma. Y bueno, si es ingrato donatario, bueno, ahí veremos cómo hacemos para determinar la exclusión. Pero me remito aquí, y claramente con todos estos incisos se ampliaron las causales del proyecto en sus fundamentos. Está muy bueno el fundamento del proyecto, porque yo también como estudiante en su momento me sirvieron, porque resumen mucho cuáles son los principales cambios. Dicen que al haber ampliado la indignidad no es necesario incluir a la desheredación. Fíjense, que tampoco tenía no había muchos fallos de desheredación, no era como un vernos, no había mucha jurisprudencia sobre el tema. Esto para mí no anda esto. Bueno, por favor, sí. Pero no sé, por favor. Sí. Lo que sigue es lo que tiene que ver con la acción en sí. Y el perdón, por ejemplo, ¿cómo hace para perdonarlo? Porque si se incurre en uno de los incisos anteriores, el causante todavía está en vida, está con vida, él sabe que si él no lo perdona, algún legitimado que pretenda los derechos podrá entablar la acción de indignidad. El artículo 2282 dice que el perdón puede realizarse, pero por testamento. Pero hay dos opiniones, porque hay otra que dice, como la de Aspil, que no tiene forma el requisito del perdón, lo puede hacer de cualquier manera. Aunque para mí, por ejemplo, si yo leo el 2282, me surge de que el perdón tiene que realizarse. ¿Se imaginan todos debatiendo a ver si lo perdonó o no lo perdonó? Interesante, pero es un fallo. 2282, si lo perdonó o no lo perdonó. Ese es el trabajo que requiere. Fíjense, ustedes que entienden por el 2282. 2282 dice: el perdón del causante hace cesar la indignidad. Claro, lo perdonó. Esto es una sanción de la indignidad. Sanción porque son causas graves que lo ofenden, entonces le permite excluir, contrariar la vocación sucesoria. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y en el punto seguido dice, el testamento en el que se beneficia el indigno, posterior a los hechos de indignidad, comporta el perdón, excepto que se pruebe el conocimiento de tales hechos por el testigo. Para mí tiene que ser hecho el testamento. Cada uno verá, pero estas son las cosas que pasan con el nuevo código. Tenemos que jugarlo y decir qué es lo que hacemos. En el manual que escribí yo se dice que solamente por testamento. En el manual que ha hecho Pili, también para los que nos estamos en la UBA, también en clase, ha dicho que no tiene forma, el perdón no tiene forma mínima para hacer bueno, ¿quiénes pueden ejercer acción? Los que pretenden los derechos del indigno. Caducidad de la indignidad, 3 años desde la muerte. Si no plantea la acción, caduca. O en su caso, desde que se entregó el legado. ¿Se acuerdan que el legatario también puede ser indigno? Pero hay una excepción a eso. Si el indigno, todavía no declarado,
demanda por reducción, colación o petición de herencia, el demandador puede decir, no, vos sos indigno. Entonces se lo pone por excepción, que en realidad de verdad procesalmente yo no ejerzo, pero eso juega, ¿no? Porque uno ejerciendo aprende mucho más, como supongo todos ustedes, la mayoría ejercen, ¿no? Tendría que ser una reconvención, porque, ¿no? Para que no sea el proceso ordinario, ¿no? La excepción no va a poder, porque acá se lo garantizo, vos sos indigno, bueno, hay que probarlo. Entonces, en rigor de creo que sería una reconvención, lo reconviene y le dice, vos me demandás a mí por reducción o colación o petición de herencia, yo te recomiendo porque vos sos indigno. Y ahí se muere. Y ahí vienen los abogados. Fíjense, los efectos de indignidad, bueno, debe restituir los bienes. Ah, yo estoy con esto, perdón, pasa ahí. Debe restituir los bienes, es considerado poseedor de mala fe y debe pagar intereses de la suma de bienes recibidos. Fíjense, eso en un primer momento, ¿no? Analizar los incisos, ver cómo se aplican. Esto, separación de hechos sin voluntad de unirse, con rojo, sin voluntad de unirse. Y el cese de la convivencia resultante de una decisión judicial. Vamos a pensar eso dos. Pero ahora resulta matrimonio igualitario. Supongamos por caso, yo me casé con un tipo y me pegó, me fui de la casa de mi padre, yo no soy bueno peleando, imagínate, he leído sucesiones, así que muy bueno no soy entero. ¿Y qué estoy separado sin voluntad de unirme? ¿O hay una decisión judicial de exclusión del hogar? Porque el otro me pega, violencia. ¿Y qué? ¿Yo no lo voy a heredar? Entonces se ha generado todo este debate, que por supuesto están las posiciones, y ahora se las voy a pasar a explicar, y lo que yo humildemente pienso. ¿Por qué? Esto va de la mano. El Código de Deberes, en un comienzo, antes de la 1711, decía que la separación de hecho te hace perder el derecho hereditario. ¿A por qué? Era una manera de sancionar esta cuestión de separarse de hecho, no heredarse. Con la 1711 se agrega todo esto de a ver quién es el culpable y quién es el inocente. El inocente va a heredar al culpable. Y después se armaban los líos, porque venían los hijos y lo querían excluir. Se murió papá y vos eras culpable de esa separación, de hecho siguen casados. Así que nosotros a vos te vamos a sacar. ¿Y quién prueba? Mauri de Mauri, plenario. ¿Quién tiene la carga de probar que es inocente o que es culpable? Todo esto se generaba. Por eso, como decía el discurso de Lorenzetti al principio, hay muchas cosas que se han incorporado, con las que se puede estar de acuerdo o no, pero se ha tomado decisión y se han incorporado. Fíjense, acá Apili dice, acá ojo que se puede plantear una inconstitucionalidad o un ejercicio abusivo de los derechos por parte de quien pretende la exclusión hereditaria. ¿No? Los hijos pretenden la exclusión hereditaria y se fue porque había una exclusión del hogar. Lo condenaron, sentencia condenativa penal, no vive más, separación de hecho. Entonces, un trabajo de Ruggeri dice, en realidad basta para el heredero que solicite la exclusión probar el hecho objetivo. Quien alega, el otro indigno, tiene que probar. Y si el supérstite entiende que no debe ser excluido, deberá probar que dicha separación no ha sido con el ánimo de no volver a unirse, que hubo voluntad común. Porque como bien el matrimonio se basa hoy día en un proyecto de vida en común. Por eso es más corto, porque el matrimonio ahora es por amor, y el amor a veces no dura tanto. Y cada uno puede agarrar y decir unilateralmente que no quiere estar más, y lo presenta, como dice Kiermanovich, es un proceso de divorcio voluntario, una petición extracontenciosa. Entonces, la simple voluntad de hecho de unirse tendrá sus efectos, no perdamos de vista el proyecto de vida en común y la cuestión de la carga probatoria de quien pretende excluir y no del otro. Ahora, está hablando ahora, a ver. ¿A dónde estamos ahora? ¿Y el anterior? Ahí está. Bueno, perdón con esto, es la primera vez que uso, y es la primera vez que diserto ante tanta gente en Río Negro, así que estoy emocionado. Siempre en clase, siempre, pero estoy muy contento de estar. Así que la ansiedad es por eso me muero. Bueno, la acción y colación. Este es otro tema. ¿Por qué todos los hijos son iguales? ¿Por qué todos son iguales? Si yo quiero a uno y al otro más o menos. ¿Quién dice que son todos iguales? Si la plata es mía y el patrimonio es mío. Si el hijo, pongo siempre caso porque le dije el derecho social es conservador, entonces siempre ponemos caso de gente chic. Porque la gente pobre no va a tener mucho que repartir.
pero el derecho sucesorio es cruelmente conservador. Entonces yo digo, mis hijos, ¿por qué le tengo que dar más a uno que a otro? No, pero lo puedo mejorar, me va a decir Carlos Damiano, profesor, un genio que está por siempre nos peleamos, a propósito. Trabajé con él un tiempo, entonces él me dice, fíjese, la obligación que le incumbe el heredero forzoso, que concurre con otros herederos, de computar en la masa partible el valor de las donaciones que el causante le hizo en vida e imputado a su propia persona, más fiel. El fundamento de la operación debe hallarse en una perspectiva del derecho hereditario, verdadero estándar jurídico virtualizado en la ley que pretende mantener la igualdad entre los legitimados. Y dijo un doctrinario, la ley presume de que yo soy malo. La ley presume que si yo le doné a uno, lo hice para perjudicar al otro. La ley presume eso, entonces yo no lo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer si dono? Los otros le van a hacer la populación y le van a decir, trae ese valor que te donó mi papá y lo vamos a computar como un adelanto de herencia, a menos que lo dispense. Y si lo dispensa, lo está mejorando. Que ahora vamos a ver las porciones que se pueden mejorar a un otro. Antes de que salga el nuevo código, la Cámara de Apelaciones de Quilmes dijo, porque ahora vamos a estudiar cuándo tiene que haber hecho la donación. Porque con el nuevo código, yo tengo que ser heredero forzoso al momento en que me hacen la donación. Si ellas dos son hijas mías y yo les dono a ella hoy y en 3 años nace un hermanito de ellas, él no va a poder exigir la donación porque no era heredero forzoso al momento en que se hicieron la donación. Atempera un poco este principio de la igualdad. Es mantener, bueno, sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Quilmes, muy poco antes de que cambie todo, dijo en realidad hay que mantener la igualdad y hay que ser heredero forzoso en cualquier momento. Porque la ley lo que quiere es que seamos todos iguales. Eso dijo. Y este personaje, que es más chico que yo, este pibe, y va a ser un futuro Vidal Cajini de sucesiones, busquen este texto cuando quieran estudiar en profundidad la población de Abreu Torot, que es decir, Gonzalo. Él escribió y comentó este fallo. ¿Por qué lo comentó? Porque la solución que adopta el código es opuesta. Hay que ser heredero al momento en que me hacen el forzoso, al momento que se hace el acto de donación. Entonces, fíjense, todo cambia, todo cambia, como dice el tema. Fíjense los sujetos: descendientes y cónyuge. Agrega que el ascendiente tiene obligación de colacionar. No sabe. Y ya empieza la criticar. Porque hay algunos que ya están para eso, ¿no? No pueden criticar, pero bueno, si la intención es todo el tiempo, fíjense, se debe ser lo forzoso a los efectos de la legitimación activa y pasiva que ese demandado al momento en que el causante realiza la donación. No está mal el ascendiente, lo cual, si yo le dono a mis padres, después no le van a poder pedir la donación. ¿Sí? Objeto se amplía. Antes eran las donaciones, ahora hay más, fíjense, beneficios. ¿Qué es esto? Por ejemplo, mi papá tiene 2 hermanos. Y mi abuelo, que siempre me llama, yo soy abogado, entonces me quiere y me llama, siempre me hace consultas. Y yo le doy una consulta corto y él hace lo opuesto. Siempre hace lo mismo. Entonces, ¿qué hizo? Compró un inmueble, están vivos sus 3 hijos, lo puso a nombre de él, cosa que tenés que hacer sucesión de nuevo. Y yo no la puedo hacer porque trabajo en el Ministerio Público, estoy habilitado para ejercer la profesión. La va a hacer otro abogado allá del pueblo. Y se lo dio a uno de los hijos para que viva. Vive un tío mío, le hace semejante casero, se gastó una herencia en la casa. Y lo metió a ese otro hijo, vive él. Los otros 2, que tienen mi abuelo se muera, le pueden decir, no, vos tenés que imputar como adelanto de herencia los beneficios de haber vivido ahí todo el tiempo. Fíjense qué cambio, ¿no? Beneficios, donaciones, beneficios. Importe lo recibido por indemnización con culpa, sin culpa, que ver con culpa. En el caso que pasa, ese importe también es correlacional. Si le donaron algo y recibo por indemnización, es un tema. ¿Y en qué momento tomo el valor para decir, bueno, valió tanto esto, porque es una imputación matemática que se hace en la partición? Lo que yo te doné a vos, lo vamos a tomar a qué valor. Es importante a qué valor. Si yo le doy un departamento a ella y ella lo hace nuevo, claramente eso no se computa. ¿Sí? La mejora que le haya hecho, por
eso el estado del bien se tiene que tomar en cuenta la época de la adopción. Yo ahora por ejemplo una casa acá en Bariloche con una habitación, no un chalet que se armó ella. Vamos a tomar el valor de esa casa y lo tomamos a la época de la partición, ¿sí? A la época, claro, que la población es una operación de la partición, se hace en la partición. ¿Para qué? Para tener un valor constante, mantener un valor constante. ¿Sí? Todas las operaciones en nuestro país siempre cambian los valores de los inmuebles, bajan, suben. Entonces, a la época de la partición, vamos a tomar el estado de bien en valores constantes, se vuelve bien al estado de la época de la adopción. Y la prescripción es de 5 años, ¿sí? De la muerte. Ustedes fíjense que está el plazo genérico. Yo a los alumnos siempre les digo, si están en dudas, tienen 5 años, te la pegan. Porque viste, cuando son alumnos te preguntan el plazo de la prescripción, bueno, vos decís 5 años, hay un plazo genérico, siempre y cuando no se aplique otro plazo, va ese. Por supuesto. Dono un bien, pero hago una simulación. Ahí se me junta la acción de igualación, que tiene un plazo de 5, con la de simulación, que tiene uno de 2. ¿Cuál aplico? Pero si el artículo 5 me dice que ese se aplica para siempre y cuando ningún otro artículo diga otra cosa. Eso es lo que decía, por eso. Yo, de ahí lo mismo que vos. Entonces, sigue dividido el tema, a ver cuando lo aplicamos. La mayoría diría que lo va a aplicar a 2 años. Yo pensaba lo mismo que digo, si el instrumento es mantener la igualdad, podría aplicar el plazo más chico. Pero el de 12 es el que se enteró el vicio. Entonces por ahí me sirve, porque es el que yo me enteré. Este empieza a correr el que se murió. Así que eso para tenerlo en cuenta. Yo me voy a venir acá a hacerme el erudito, porque no lo soy, y a decirle cuál es el plazo que vamos. Yo le doy mi opinión y los invito a que más o menos vayan formulando la suya. Fíjense, acá viene. Acá, ¿dónde fue? Acá, la legítima. La legítima. Esa porción que le corresponde a los herederos, de la cual no pueden ser privados sin justa causa o sin indignidad. Esta cosa de designación no, porque no está más. Si no hay indignidad, por actos a título gratuito. Esto cambió. Fíjense, los descendientes tienen 2 tercios. Y la disponible es 1 tercio, se amplió antes del 20% que podía disponer, ahora del 33,33%. Y un loco como yo solo que está por la libertad testamentaria dice, bueno, 13% más. ¿Qué hacemos? Pero fue de acuerdo a lo que dice la doctrina ampliamente mayoritaria y a la tradición jurídica argentina. Eso es cierto. Así que hay que construir, ¿no? Como vamos a ver en la fila final. Ascendientes. Un medio de porción disponible, cónyuge, un medio y el medio de la porción disponible. No era, esta era la drogada, ya está. La no era viuda, hay gente que escribió libros, la no era viuda. Encima con todos los procedimientos de inconstitucionalidad, para matrimonio igualitario, la no era el nuevo yerno, cosas. El yerno, ya que en el libro me salen los nombres de parentesco, ¿cómo lo voy a hacer? Eso por la vida. Pero está eliminada, no solo hablamos del tema, hay profesores que la toman ahora al final, la nueva vida para arreglar. No está para esto es lo que sostiene a la legítima, la solidaridad familiar. Y es lo que vamos a también tratar de argumentar para decir que tendría que haber un sistema de libertad testamentaria si el tipo quiere estar. Si él no dice nada, digamos el orden establecido, eso quede claro. Si él quiere estar, puede estar. Pero no existe ese sistema en la legítima. ¿Y cómo se incorpora? ¿Cuál es uno de los reflejos en sucesiones de este principio? Que también lo van a ver ahora en el régimen patrimonial del matrimonio y en la protección de la vivienda. El heredero con discapacidad. Y ahora de vuelta, bien pesado a leer el artículo a ver si encontramos algo. Como Aspin, vamos a ver qué encontramos. Esta es la verdadera mejora, que es como la del derecho español. ¿Por qué? Fíjense, se mejora, dice, la mejora a favor de un heredero con discapacidad. El causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, si tiene solamente hijos, era de 1/3. Además de ese 33,33%, de 1/3 de las porciones legítimas de nosotros, de todos, dice, para aplicarlas como mejor estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. Y me define discapacidad.
A estos efectos se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional y laboral. Y el docente malo se la toma de memoria del alumno y le dice cómo se define discapacidad. ¿Por qué? Porque la convención que ratificamos de la persona con discapacidad da una definición un poco más amplia, pareciera. Entonces, para algunos casos, yo no sé, como no ejerzo, no me imagino ahora, pero presten atención que la quita que tiene jerarquía constitucional, que fue incorporada, le da un concepto un poco más amplio que como el derecho civil es constitucionalizado, que va a aplicar el doctor, siempre y cuando vamos a aplicar esta. Si se llega a dar un caso confuso, vamos a aplicar esta definición y no la otra. Pero yo hasta ahora no les encuentro complicaciones, como si el compañero que cité, el específico, ha dicho que esta definición es mucho más acotada que la otra. Entonces, yo tengo a ellas dos y a un niño con discapacidad. Dice que yo puedo disponer, por el medio que estime conveniente, dice, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, un 23%, un tercio de las porciones legítimas. O sea, además de darle el 33% disponible, que es lo que yo quiero, incluso un extraño, le saco de las porciones legítimas otro tercio. Se lleva casi la mitad, un poco más de la mitad de la porción. Pero, ¿cómo decimos ese además? ¿Le tengo que dar sí o sí la porción disponible? ¿O le puedo dar ese tercio de la legítima, que es de todos, mejorarlo, y darle la porción disponible a la señora? ¿Puedo hacer eso? ¿Quién interpreta ese además? Porque hasta en eso, algunos, yo lo que digo es, el además, yo lo entiendo, además de la porción disponible, si quiero, además de la porción disponible, además del campo que puedo dar la casa, si quiero, te doy también la casa. O sea, ¿cómo lo aplicamos? No es una obligación, claro. Algunos dicen, no, le tengo que dar, si quiero utilizar esta mejora, le tengo que dar la disponible y un tercio del otro. Las dos cosas, si no, no vale. Y yo digo, puede, además del modo por el medio que tiene conveniente, además, entonces yo le puedo dar, puede. Para mí no es obligación, entonces coincidimos en que le puedo dar un tercio como la estricta mejora del derecho español, que es la verdadera, retraer de las víctimas y dársela. Y aparte le puedo dar a mi mejor que yo mi vecino, a quien quiera, el otro tercio que me quede, ¿no? Pero bueno, está bueno aclararlo eso. Para ver, ya aclaré lo del concepto. Fíjense este artículo. Cuando lo leí, empecé a tomar por teléfono para ver cómo hacían con el modo de calcular la legítima. Y lo puse acá porque todo lo que hablé anteriormente lo podemos relacionar. ¿Para qué calculamos la legítima? ¿Quién la calcula? Digamos, viene al estudio jurídico y sospechan, claro, le hizo donaciones a un tercero, le hizo donaciones a mi hermano, a mí no. ¿Cómo hacemos para? Porque ya se murió. Entonces empiezan a hacer los plazos para incorporar las acciones, las de protección y distinto a la población, que es para mantener la igualdad, no es una acción de protección. Y tenemos que sacar la cuenta. Entonces tenemos que hacer esto que dice este artículo. Para mí es para eso. ¿Por qué es para eso? Porque todas las otras cuentas y la población es una operación de la partición, que es la parte final de la película. La partición es lo que pone fin al estado de indivisión hereditaria y se hace a lo último. Entonces dice, para calcular la legitimidad... A ver, yo no sé qué hay con esto, no, bueno, lo voy a aprender ya. Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia. Respeto. Al tiempo de la muerte del causante, más el de los bienes donados computables para cada legitimario, a la época de la partición según el estado de vida de la época de donación. Acá se repite lo que dijimos hoy. Entonces, si yo sumo toda la plata que dejó el tipo, líquida, porque le resté las deudas, y cuando los alumnos se hacen, dejó un patrimonio de 1 millón, debía tanto, entonces restamos los 100.000 que debía, quedan 900.000. Y a eso le tengo que sumar las donaciones, más el valor de los bienes donados, computables para cada legitimario a la época de partición. Pero si todavía no partimos, ¿cómo
sé cuánto valen esos bienes, si todavía yo no partí. Líquido no es el neto, es el convertible en dinero. Claro. No es el neto, pero la deuda. Sí, no, pero nosotros en clase, cuando vos hacés los cálculos legítimos, no se le pasó, para los alumnos de hacer restar las deudas, para que ellos tengan el valor, y ahí se determina si se afecta a una porción. Siempre se hizo así. Gracias por la aclaración. Pero ¿qué hacemos con el estado del bien si es a la época de la partición? Los autores dicen, y casi están de acuerdo, que habría que tomar los valores en el momento de la muerte para poder hacer este cálculo que es distinto a la partición de manera previa y yo saber como abogado si hubo o no afectación a la porción legítima. ¿Sí? Para el cómputo de la porción de cada descendiente solo se toman en cuenta las donaciones poblacionales o reducibles efectuadas a partir de los 300 días anteriores a su nacimiento, o en su caso, el nacimiento de la ascendiente a quien se representa, y para el cónyuge las hechas después del matrimonio. Acá se aplicó la jurisprudencia. Entonces, va a haber ocasiones donde vamos a tener que hacer cuentas diferenciadas, porque va a haber bienes que no van a entrar cada uno porque no eran el heredero forzoso al momento de la donación. Entonces, va a haber que hacer masas distintas en algunos casos para hacer cálculo. ¿No? Pero me sigue más o menos el razonamiento de cómo tener que interpretar el artículo para sacar el cálculo de la legítima. Ahora, fíjense este caso, para fusionar familia, más o menos, ¿no? ¿Sí? Claro, la legítima, pero todos estamos de acuerdo que esto siempre fue así. El cálculo de la legítima yo lo hago previamente para determinar esto, y después, en la partición, la colación se hace en la partición y se imputa el valor a ese momento. Yo la partición la puedo hacer 10 años después, 5 años después. Incluso, lo bueno del código es que regula el estado de división hereditaria. Conviene había 3 artículos para arreglar todo ese lío. ¿Qué hacemos mientras no partimos? Ven en la nota del artículo decía, no es bueno, no hay que fomentar el estado de división. Pero claro, la gente se muere y no hace la sucesión. Después de los 9 días ya de luto, va a ver al abogado para hacer la sucesión. No lo hace. Y dice Pérez, mi amigo, dice mi amigo antes de venir que da sucesiones y derechos reales. Si vos vas a una disertación, él viajó mucho porque lo usa ahora, donde hay mucha gente como acá, y decir la palabra, da sucesiones, y decir la palabra donación, es como decir matrimonio igualitario en un convento de evangelistas ortodoxos. Porque si la gente se prende fuego, y más si vamos a un lugar donde hay notarios, escribanos. Y ahora vamos a ver por qué. Vos decís donación con una palabra de sucesión, y es el caos. Vamos a ver por qué, y vamos a ver que no es tal el caos. No hay ese caos que algunos predican. Vamos a unir las cosas. Fernando, de 50 años, en unión convivencial, no está casado. Por ende, la conviviente no es heredera forzosa. Ahora está escribiendo mucha gente de por qué no se le reconoce. Se quejan de que el matrimonio es igual a la unión convivencial y ahora quieren que herede el conviviente. Primero, principal, que el matrimonio no es igual al nuevo de la unión convivencial. Ya lo deben saber eso. Tiene muchas diferencias. Y segundo, que el conviviente no hereda. A ver lo que dicen, el conviviente hereda. Bolivia. Fernando, de 50 años, en unión convivencial con Isabel, tuvo 2 hijos, Carlos y Laurencio. Isabel realizó un pacto de convivencia con Fernando, en el cual se dispuso únicamente, esto está válido, se puede hacer ahora, en el caso de ruptura de la convivencia, los bienes obtenidos por el esfuerzo común se dividen en mitades. Uno de los supuestos de ruptura de la unión convivencial es la muerte. ¿Y qué le pudo pasar a Fernando? ¿Sí? La muerte está en los cables, en los colchones lentos, en las frazadas negras. Vive tendida y de repente sopla. Sopla un sonido oscuro que hincha sábanas. Y hay camas navegando un puerto en donde está esperando vestida de blanco. La muerte, que es lo que estamos hablando. Fernando se muere. Neruda. Traemos la poesía de Hechos Ilusorios para entretener la clase. Bueno, ahí hay otra de Shakespeare, pero esa no la leo porque ya es demasiado teatro. Entonces se murió. Y ese pacto, yo estaba en unión convivencial, se la tomo de ejemplo con ella. Hicimos ese pacto y tengo que son mis hijos. Y el que hace la plata soy yo. Yo hago la plata, hago la plata, hago la plata, hago la plata, hago la plata. Y a la hora de morir,
yo me muero, ya no está casada, el pacto ese, ¿lo aplico para después de la muerte o no lo aplico? Porque mis hijos, en el ejemplo, para hacerlo más didáctico, no la quieren a ella. Resulta ser que yo me muero y ella va a decir, yo me llevo la mitad y trae el pacto. ¿Alguien dice que no? ¿Alguien dice que sí? ¿Alguien dice que es muy obvio que no? ¿Se puede hacer un pacto? Entonces, la respuesta correcta es que nosotros estamos dando y es a favor, es que ese pacto es como una deuda en vida. Se puede hacer ese pacto y la conviviente subpartite va a oponerlo en la sucesión, va a venir con ese pacto y va a llevarse la mitad de todos los bienes producidos en conjunto desde que lo escribieron hasta que falleció. Esa mitad, entonces, se parece igual a la sucesión cuando hay un cónyuge superfluo. Retira la mitad que le corresponde a ella, hace válido ese pacto, y la otra mitad es la que se van a llevar, o sobre la cual van a heredar únicamente los hijos, porque ella no hace nada. ¿Sí? Así que queda claro eso, para no alarmar a la gente, para que quede todo claro, todos lo saben. Y cuando yo también dice, pero es obvio, digo, bueno, pues déjenme decirlo, ¿no? Déjenme decirlo, ¿está claro su momento? Fíjense este artículo. Siempre la autonomía de la voluntad, y antes estaba en el 3604, que muchos escribían pocas veces. La verdad se tomó posición, la había discusiones y dijeron, bueno, vamos a discutirlo, debatirlo, un proyecto que se debatió por casi 3 años, tomaron posición. Y dijeron esto: la transmisión de bienes a legitimados. Si por actos entre vivos, a título oneroso, el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume, sin admitir prueba al contrario, iure et iure, la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario. Claro, si yo en vida le vendo a ella, vendida, como ejemplo, mi casa con reserva de usufructo, o ella le paga una renta vitalicia, se presume de que yo la estoy mejorando a ella en detrimento de la otra. Y no me admite prueba al contrario. Esta, como dice nuestro amigo Zanoni, pacto de reconocimiento de onerosidad, de sinceridad, pacto de reconocimiento de sinceridad. ¿Puede haber un pacto que diga que ella firme que este acto es verdaderamente sincero y que ella me está pagando por esto? Eso no vamos a hablar, fíjense. Hasta ahora, sin admitir prueba al contrario, dice, se admite, claro, porque son todos iguales. Entonces la ley dice que yo estoy mejorando la ley. Sin embargo, se debe deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestra haber efectivamente pagado. Pero ¿cómo? ¿No es que no puedo? ¿Que se admite libre de libre? Entonces ahora le dice, no, esto se refiere a las sumas que ella demuestra haber efectivamente pagado de la renta vitalicia. Por esto, por esta condición. Si yo le di el dinero y se lo vendí, ella puede demostrar de que le pagó una renta vitalicia y eso lo va a descontar. ¿Sí? Sin embargo, se debe deducir el valor de los fondos. El valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el excedente es objeto de colación. ¿Sí? Esta es la mejora tácita, se imputa la porción, se cree que yo la mejoré y el valor excedente es objeto de colación. Acá viene, fíjense, esta imputación y esta colación no pueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la declaración, sea onerosa o gratuita, por alguna modalidad. O sea que si es gratuita, Díaz Hernández dice que esto es un pacto sobre herencia futura. Porque si firman, ella firma y dice que esa donación, el pacto de reconocimiento de sinceridad, es gratuita, entonces después el valor de los bienes debe ser imputado a la porción de previsto y de objeto de colación. No tengo acción de colación. Entonces, podría haber un pacto sobre herencia futura. Que para un loco como yo, que soy el único que voy a la legítima, mientras más pactos haya para borrarla, mejor todavía. ¿No? Había una profesora de la Universidad Nacional del Sur que no es ético, ¿no? Pero odiaba tanto a la legítima que le enseñaba a los alumnos cómo fraguarla. Creo que no es ética, porque si uno es docente no puede explicar cómo violar la ley. Yo era alumno de la Universidad Nacional del Sur, pero no me tocó esa profesora. ¿No? Bien. Y
¿Y cómo se protege esta legítima que reconoce nuestro derecho? ¿Sí? A través de las... ¿Cómo vamos viendo el tiempo? Ya estoy como... 3 minutos. Si orquestamos semejante, y le digo, si se deroga la legítima va a quedar así sucesiones, mejor, más chico. Pero es el paso que vamos, me parece. La Argentina no estaba preparada para un sistema de libertad testamentaria que es el que a mí me interesa o a cualquier otro podría estar de acuerdo conmigo. Entonces, preocupación real por defender la legítima a través de disposiciones y acciones para impedir su ejercicio. Primero, prohibición de toda cláusula que implique una restricción a la plena propiedad de la legítima. Son nulas las cargas o gravámenes impuestos por el causante. Toda renuncia o pacto sobre herencia futura es nulo. ¿Sí? Cuando la legítima es afectada por donaciones o legados, el heredero tiene a su disposición la famosa acción de reducción que vamos a ver contra las liberalidades inoficiosas. Vamos a explicar ahora las 3 acciones. ¿Por qué dije la palabra donación? Porque la comisión tomó, y que está en el nuevo código, la posición de Zanoni, que ahora vamos a ver. Antes del nuevo código, cuando yo le donaba a un hijo, se decía que la acción que había entre ellos hermanos era personal, no real con efecto persecutorio. ¿Sí? Había otra tesis que decía que era real con efecto persecutorio y que se admitía la reducción. Había una tesis que decía entre coherederos se admite la reducción. Había otra tesis que decía entre coherederos solamente la reducción, porque para mantener la libertad. Y había una tesis que era la de Zanoni, que es la tesis que tomó el nuevo código, que dice que entre coherederos, si yo le doy a ella un bien, tiene la acción de colación y por el exceso que afecta a la legítima hay reducción. ¿Listo? Se pueden colacionar, pero si yo lo que le doy a ella excedió el 33% y configura el 45%, por ese exceso o configura el 1 o el 2% o el 3%, por ese exceso tengo acción de reducción persecutoria y oponible incluso a terceros adquirentes. Por eso los victimarios se vendieron fuego. Porque ahora los títulos de donación en el proceso son observables. ¿Y qué hacemos con el tráfico jurídico inmobiliario ahora? Y es común que en la sociedad argentina los padres donen a los hijos para evitar el estrés y las erogaciones que genera el proceso sucesorio. ¿Se acuerdan? Uno lo cuenta, incluso si es escribano, para decir, bueno, vamos a hacerlo acá, no te vayas a ver un abogado, ¿eh? Es peor, te cobran más caro. Si era un escribano, fue muy chico, te pido. Sepa defenderla, siempre. Si jefa de la cátedra de escribano. Varias veces. Así que yo todo lo hago como uno. Bueno, ese tema lo vamos a ver ahora hasta las 4, hasta las 5. No lo quiero agobiar, pero bueno. Fíjense, ¿qué acciones son para proteger? Esta es la delantera clara que se llamaba acciones de televisión. De mi cuñado, no me pusieron en el testamento, puso a mi hermano y a mí no. Entonces yo tengo la acción de entrega. Yo, el legitimario preferido, tiene acción para que se le entregue su porción legítima. A título de heredero de cuota, los legatarios de cuota no existen más en el nuevo código. Ahora hay heredero universal, heredero de cuota y legatario. Que vamos a ver ahora. Y este tiene, porque el heredero de cuota no tiene derecho a crecer. Y si es forzoso, ¿a crece o no crece? Que esa es la famosa discusión y la más aburrida en sucesiones, pero no por tanto menos importante, es si las sucesiones pares bonorum o pares hereditarios. ¿Se acuerdan de eso en la facultad? Si es parte de los bienes o parte de la herencia. Mejor olvidarlo que acordarse, como hace la compañía. Mejor olvidarse. Porque explicar eso realmente. Pero sirve para los eruditos, les sirve porque vamos a ver cómo se aplican los principios. Y me acordé de algo que voy a decir ahora antes de avanzar. ¿Se acuerdan que yo fusioné el tema de familia, el pacto de la unión confidencial con sucesiones? ¿Qué pasa? Y ahí el doctor Rodríguez se tira agua en la cabeza ahora. ¿Qué pasa si, y ya lo hemos hablado,